Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Claro, si ya se lo decíamos nosotros. Sí. Ayer se lo dijimos. El lunes se lo dijimos. Claro, recuerda usted, ¿verdad, querido amigo oyente? Sí, hoy nos íbamos directamente a entrevistar al restaurante más antiguo del mundo. Y usted dirá, ¿el restaurante más antiguo del mundo? ¿Dónde está? Pues ¿dónde va a estar? En Madrid, claro. Sí, ya se lo he dicho yo al principio de este Más de Uno, en la sintonía de Onda Cero. Hoy nos vamos hasta Casa Botín, o hasta la antigua hostería Botín, siempre con Gulliveria.com, que es el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Este programa está de enhorabuena, porque vamos a ofrecerles Casa Botín, que además figura en el libro Guinness de los récords como el restaurante más antiguo del mundo. Fundada en 1725, cumple 296 años Casa Botín, que está en la calle Cuchilleros 17 en Madrid. ¿Y sabe usted quién es el encargado de abrirnos las puertas del restaurante más antiguo del mundo? Pues don Antonio González Gómez, que es el gerente del restaurante Botín y es miembro de la tercera generación de la familia González, propietaria de Casa Botín desde 1930. Vámonos directamente. ¿Se viene usted en la sintonía de Onda Cero en este Más de Uno? ¿Se viene usted conmigo hasta Casa Botín? Voy a presentarles a don Antonio González. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias, encantado de hablar con ustedes. Buenísimos días. No, las gracias se las tenemos que dar nosotros a ustedes, porque en Casa Botín es, fíjese, el restaurante más antiguo del mundo y es uno de los negocios en Madrid en el que, bueno, no hace falta invertir mucha publicidad porque todo el mundo conoce Casa Botín. A lo mejor no por haber estado en Casa Botín, pero de oídas siempre. Casa Botín, que además hay que darle la enhorabuena porque cumplen ustedes 296 años y están en el libro Guinness de los récords. Pocos restaurantes están en el libro Guinness de los récords y usted solo por ser el restaurante más antiguo del mundo. Pues sí, la verdad es que debo señalar que no lo solicitamos. Fue una gran sorpresa que recibimos en 1985 por la gestión de un cliente inglés que reclamó para nosotros ese honor y sin saberlo nosotros el libro Guinness investigó y nos situó como el restaurante más antiguo del mundo, que ha mantenido el mismo nombre en el mismo lugar y sin haber cerrado nunca. Bueno, con la salvedad del cierre legal por la pandemia, claro. Son legendarios los corderos, los cochinillos asados, la gente buena, la gente famosa, los escritores que han visitado Casa Botín. Mira, voy a presentarle a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, don Antonio, que seguramente conoce perfectamente Casa Botín y seguramente tiene alguna cuestión para usted. Juan, bienvenido. Buenos días, Jorge. Buenos días, don Antonio. Buenos días. Hola, buenos días, Juan. Yo quisiera, don Antonio, que nos contara un poquito la historia de este restaurante que está en la planta baja del número 17 de la calle Cuchilleros. Pues sí, ¿sí, perdón? Sí, ¿qué nos puede contar de la historia del restaurante? El restaurante fue fundado en 1725 y desde entonces mantiene ese nombre. Lo fundó, hay versiones, o bien Jean Botín, el cocinero original o fundador de la familia, o bien su familia. Hay una pequeña discrepancia sobre el asunto, divergencia, pero bueno, en cualquier caso, desde 1725 Botín se llama Botín y mantiene la actividad de la hostelería sin cierres y en el mismo lugar físico. Bien, mi familia llega en 1930 y mis abuelos, Emilio y Amparo, y desde entonces sigue abierto hasta la fecha, porque incluso durante la Guerra Civil mi abuelo se quedó cocinando para la gente que pudiera transitar por Madrid en esa época. Ajá. La cocina es tradicional castellana, ¿no? Nuestra cocina está basada en la interpretación gastronómica de mi abuelo Emilio, que era un cocinero con talento. Y entonces él hizo una interpretación de los platos tradicionales de la cocina española y castellana
dándole su toque personal. Pero el centro de gravedad de nuestra cocina es el horno de Assad. Ese horno trabaja desde 1725, fue construido por Botín en 1725. Y eso hace que el centro de nuestra cocina sean esos cochinillos y corderos, y en su momento cabritos probablemente, que se han asado siempre, desde hace casi 300 años en Botín. Tú fíjate, Juan, en la historia, Botín sale en numerosísimos libros, o sea, escritores fantásticos, Hemingway, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, Ramón Gómez de la Serna, Indalecio Prieto, Arturo Barea, Carlos Arniches, Antonio de Obregón, Alfonso Reyes, el Conde de Sert, pero es que, y me quedo corto, don Antonio, y Botín sale en la literatura española en muchos de los mejores libros de los grandes escritores nuestros. Ahí también les encantó el producto que ofrece Casa Botín. Desde luego la conexión de Botín con la literatura es importante y me siento muy honrado por ella. Ha sido fundamental. Benito Pérez Galdós, como dice, es destacable entre los escritores españoles. Ramón Gómez de la Serna nos dedica algunas greguerías. En una de ellas dice que en Botín Adán y Eva se comieron el primer cochifrito de la historia. Y bueno, entre los extranjeros es de ley mencionar a Ernest Hemingway. No solo porque él mencionara la casa, sino porque ahí sitúa en Botín, en uno de los comedores, la última escena de su novela Fiesta, que es una de las más importantes de Hemingway. Eso le dio una relevancia importantísima entre escritores anglosajones como John Dos Passos, Capote, Scott Fitzgerald, Graham Greene. Todos ellos escribieron siguiendo un poco la trayectoria, la estela de Ernest Hemingway. Yo que he estado por allí, don Antonio, varias veces, he comido un par de veces en su casa, he visto una de las placas en la fachada que fue colocada por la Cámara de Comercio de Industria, creo, si no recuerdo, el 25 de mayo de 1961, sí. Que recuerdo la mención de este lugar por Benito, precisamente, Pérez Galdós, en su obra Fortunata y Jacinta. Así es, sí. Así es, ¿no? Sí. En Fortunata y Jacinta, en Misericordia, en uno de los episodios de la serie de Torquemada, el usurero. Y sin embargo yo he escuchado que en la novela, sin embargo, aparece como pastelería. Porque sí, uno de los textos que dice anoche cena en la pastelería del sobrino de Botín. ¿Es así? Sí, el concepto de pastelería en el 18 y en el 19 era lugar con horno, donde se cocinaban pasteles, pan y eventualmente pues asados, proteína animal, o sea, corderos, cabritos o cochinillos. Ese era el concepto que se entendía de cualquier casa de comidas que tuviera horno. Yeah. Se le llamaba pastelería por una definición genérica. También debo decir que en esa época la carne no la podía aportar el mesonero, sino que tenía que traerlo el cliente, porque si no se considera intrusismo en el gremio de los carniceros. Entonces los clientes traían sus cochinillos, sus corderos y los asaba el mesonero allí. Yeah. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, entre los visitantes ilustres, que dicen que al parecer Francisco de Goya estuvo trabajando en sus cocinas en 1765, con 19 años. ¿Le suena a usted algo esto? Bueno, en la primera edición del Guinness lo mencionan, entonces yo me puse en contacto con ellos para que me dieran una documentación consistente para poder incluirlo en nuestros folletos, en nuestros menús. Sin embargo, debo decir que esto es historicista más que histórico. Él vivía en esa zona de Madrid y sobrevivía pues trabajando en los figones, posadas y mesones de la época, antes de ser pintor de corte, cuando su suegro Valleu le introdujo en la corte. Entonces es muy probable que lo fuera, pero yo debo decir que tengo cierto rigor documental como licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y no me gusta incluir en nuestra publicidad informaciones que no estén constatadas documentalmente. También he leído un poquito en el libro Mi vida, de Indalecio Prieto, que habla de los deliciosos Bartolitos de Botín. Sí, los Bartolillos. Algo, ¿no? Los Bartolillos, vamos. Los Bartolillos sí han sido parte de la tradición de Botín. En este momento temporalmente no se hacen, se han vuelto a cocinar en distintas épocas, pero presenta algunas dificultades logísticas, etcétera, y en este momento estamos estudiando cuál sería la forma de recuperar
una forma de elaborar los bartolillos, pero sí, pestiños y bartolillos forman parte de la historia de Botín. Sí. Y actualmente, ¿cómo está la ocupación y todo esto? ¿Cómo va la cosa con la pandemia? Pues tenemos una ocupación muy reducida, claro, porque en este momento solamente contamos con el público de Madrid, ni siquiera con el público de otras comunidades españolas. Entonces estamos en unos... hemos subido algo, hemos llegado a estar en el 10% de la clientela habitual y ahora estaremos en un 15% aproximadamente de la clientela que normalmente acude a Botín, fuera de estas circunstancias. Hacemos unos 110 clientes, sí, que no tiene nada que ver con los 600 diarios que hacíamos. Sí, yo recuerdo la vez que he oído que había que reservar, había que, bueno, era una historia, ¿no? Y ahora mismo... Sí, sí, está bastante complicado, ¿no? Está bastante complicado, sí, eso no podíamos evitarlo. Tratábamos siempre de acoger a todo el mundo, aunque no tuviera reserva, con un tiempo de espera. Pero ahora, claro, es mucho más cómodo, por razones evidentes, claro. ¿Y qué nos puede contar de la sucursal en México? ¿Sigue abierta o está cerrada o cómo funciona? No, tuvimos tres intentos más allá del océano, que fueron en Miami, el primero, sí, en año 2000, que estuvo 5 años y, bueno, fue una experiencia interesante y un éxito profesional, aunque ya cumplió el periodo. Luego fue México, efectivamente, que funcionó 3 años, con también superando el umbral de rentabilidad, pero por razones de proyectos de los socios que franquiciaban, pues cesó ya a los 3 años o 4. Y el último fue en San Juan de Puerto Rico, fue engullido por la crisis de 2008, y la crisis de Estados Unidos y de todo el mundo, claro. Fíjese, estoy viendo ya aquí la carta provisional que tiene Casa Botín, y desde luego parece, no sé, que tienen los precios muy bien tratados por la derecha. Me refiero a la derecha, es donde están los precios de los platos. La gente piensa, dice, bueno, Casa Botín, madre mía, tiene que ser Casa Botín carísimo. Pues no, tiene usted los precios asequibles a cualquier bolsillo o a cualquier cartera. O sea que ese dicho de, uy, Casa Botín, esto es carísimo, Casa Botín, nada más que van los ricos. Pues no, los precios que tiene usted son precios competitivos 100%, ¿eh? Hace mucho que no mueven ustedes los precios de la carta. Pues sí, además es que me alegro que me haga esta pregunta, porque tenemos 2 San Benitos colgados y que no podemos liberarnos de ellos. Uno es los precios. No sé por qué razón se considera Botín es un restaurante caro, cuando no es así. Estamos incluso por debajo de la media de los restaurantes equivalentes nuestros, porque nuestra política es de una carrera a largo plazo, una carrera de larga distancia. Entonces no queremos, beneficios excesivos por cada cliente que llega allí, sino el concepto general de balance. Y entonces, no sé, quizás sea el nombre o quizá el eco que tienen los medios de difusión tan amables como ustedes, ahora no lo sé. El otro San Benito es de que es un restaurante donde solo van extranjeros. Es cierto que es un restaurante cosmopolita, porque viene gente de todo el mundo, en época normal, claro. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que sea un restaurante masivo, ni degradado en cuanto a calidad, porque atendemos igual a un cliente de Oslo que a uno de Albacete. No miramos el pasaporte y disminuimos o reducimos el número de grupos a la mínima expresión para no masificar el restaurante. Una de las cosas que llama muchísimo la atención son las 4 plantas del restaurante, ¿no? Exacto, sí. La bodega, que es la zona más antigua, es anterior a Botín. El documento más antiguo que poseemos es de 1580. Ya existía una posada allí y ese comedor es el único vestigio de esa antigua posada, cuyo nombre desconocemos. Luego está la planta de entrada y las 2 plantas de los pisos superiores, que han experimentado reformas desde el siglo XVIII, XIX, etcétera, y finalmente han concluido en una mezcla de estilos, pero que, por suerte, de una manera aleatoria, han concluido en algo con una cierta magia que provoca una muy buena sensación en los clientes cuando entran. Bueno, pues ya cuéntenos las especialidades, ya que se viven en el local, porque hemos hablado mucho, pero no hemos hablado nada de lo fundamental, ¿no? Claro. Sí, claro.
Como le decía, la especialidad fundamental es el asado, que se hace en el horno original de 1725, con leña de encina y cocinado a fuego lento. Y son los cochinillos, en primer lugar, y también los corderos. Tardan unas 2 horas y media en asarse y constituyen el centro de gravedad de nuestra cocina. Luego, por otra parte, y proveniendo de mi abuelo Emilio González, tenemos las almejas en salsa marinera, la merluza al horno, distintos platos, la cazuela de pescado, el solomillo con salsa champiñón. Pero eso ya entra, digamos, dentro de la peculiaridad de la herencia gastronómica de Emilio González. Los asados es sin duda nuestro centro, el centro de nuestra cocina. Y una cosa que usted nos ha hablado es de su famosa sopa castellana y la sopa cuarto de hora, ¿no? Sí, y además, disculpa, ha sido un lapsus. Sí, porque tengo que mencionarlas, claro. Sí, la sopa castellana es también, como digo, proviene de una interpretación de mi abuelo y es una pequeña variación sobre la sopa castellana tradicional. El gazpacho andaluz también es un gazpacho peculiar, más denso que el gazpacho convencional, digamos a un medio camino entre gazpacho y salmorejo. Y luego la sopa, el cuarto de hora, es una sopa de pescado basada en grandes cantidades de rape, en ebullición durante toda la noche en la cazuela o en las cacerolas de pescado, de fondo de pescado. Desde luego es fantástico. Estoy viendo yo a través de las redes sociales pues los platos, estoy viendo las croquetas, estoy viendo la morcilla de Burgos, que ustedes preparan muy bien. Estoy leyendo a Hemingway ahora mismo, que estoy leyendo que se tomó 3 botellas de vino sin pestañear en Casa Botín. Y además lo recalca sin ningún problema. Y también estoy viendo el premio, no el premio, digamos la placa conmemorativa que le dio a Casa Botín pues Isabel Díaz Ayuso. Esa placa, digamos, cumpliendo como que cumplen ustedes con todas las nuevas medidas anti-COVID para la hostelería. Estoy viendo a usted con una mascarilla de Casa Botín y recogiendo el premio de Isabel Díaz Ayuso. O sea que están ustedes preparados para todo. Y claro, para todo y para llevar también, ¿no? Porque Casa Botín la tenemos en nuestra casa cada vez más fácil y más directamente. Ustedes ya llevan a domicilio sus platos, sus productos. Cierto, sí, hay que reinventarse y adaptarse a los tiempos. Ahora la presencia es más difícil, entonces enviamos por 2 cauces nuestros productos. Por una parte, Botín a domicilio, que es nuestros productos directamente distribuidos a través de empresas que se dedican a ello, directamente salidos de nuestra cocina, y luego una empresa filial que se llama 1725 Gourmet, que elabora sus propios productos inspirados en nuestra cocina y que tienen un sistema de venta online bastante completo y que está recibiendo comentarios muy satisfactorios, muy favorables por parte del público. Tienen también en la página web, la página web es muy sencilla, querido amigo oyente, es www.botin.es, fíjese qué fácil, www.botin.es. Bueno, pues en esta página hay un banner, un apartado que pone tienda 1725 Gourmet, donde encontramos pues de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior, como diría Arguiñano, ¿no? Tiene usted aquí una experiencia al estilo Botín para llevar en casa, desde las paletillas de cordero preasadas hasta los cochinillos, medios cochinillos, cuartos de cochinillos. Todo esto lo vemos en su página web y se llama 1725 Gourmet. Tiene usted aquí perfectamente. Ha sido una forma de utilizar la tecnología de última hora para poder llevar en perfectas condiciones esos productos inspirados en la cocina de Botín a los hogares en cualquier lugar de España. También tenemos la cocina de Botín directamente servida a domicilio con distribuidores especializados y que es una segunda vía de acceso a nuestros platos. Pues con el tiempo que estamos teniendo últimamente, Juan, yo unos callos en Botín me comía ahora mismo, vamos, así para almorzar, una cosa floja, ¿sabes? Callos con una copa de vino, porque vinos tiene usted de lo mejorcito, ¿no? En la bodega de Casa Botín. Sí, tenemos muchas referencias, hemos cuidado bastante las referencias y además le damos rotación, observando la aceptación que tienen las diferentes referencias de nuestra carta de vinos, sí.
Muy bien, pues Juan, no sé si quieres... Yo quería terminar, porque para terminar, como después de todo lo que has hablado de los callitos y todo esto, pues que nos hable don Antonio un poquito de la repostería, que es muy famosa y además que está fundamentada, quiero recordar, en recetas clásicas, ¿no? Que nos hable un poquito de los pestiños, de los bartolitos, el pan de huevo y todo esto, ¿no? Que creo que es una maravilla, ¿no? Sí, estamos a la espera de reincorporar los pestiños y los bartolillos, pero en este momento los platos o los postres estrella eran dos que provenían de mi abuelo Emilio, que era la tarta botín, que es una tarta de crema con merengue y tarta de bizcocho, a un estilo antiguo, bastante bien aceptada y muy solicitada por los clientes. Es una tarta de estilo antiguo. El flan de huevo también era otro de los postres que provienen de mi abuelo, y ahora toda la repostería que tenemos es casera. Y es bastante variada, a veces incluso pues con una carta un poco demasiado amplia en relación a la carta normal, pero bueno, tiene tartas de queso al estilo de la abuela, tiene tarta de queso con chocolate blanco, tiene natilla, crema catalana, tiene un montón, es una carta bastante extensa y toda en repostería casera. Muy bien, pues muchísimas gracias por mi parte. www.botin.es. Ahí ustedes pueden reservar su mesa en Restaurante Botín, en la calle Cuchilleros 17, calle de Cuchilleros 17 en Madrid. Lo tiene muy bien preparado don Antonio González y todo su amplio equipo, que son muchos trabajando durante muchísimos años en Casa Botín, en la calle Cuchilleros. Querido amigo don Antonio González, muchísimas gracias por atender la llamada de la sintonía de Onda Cero. Muy amable. No le entretenemos más porque es la hora ya, fíjese, de comer. Así que le enviamos un abrazo y bueno, seguiremos en contacto con Casa Botín. Un abrazo y muchísimas gracias por el eco que nos permiten tener entre sus oyentes. Muchísimas gracias a usted. Juan Martínez, gracias y hasta mañana. Gracias, Jorge. Gracias, Antonio. Muchas hasta gracias. Mañana. Adiós. Gracias. Adiós. Gujiberia.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, hoy nos ha llevado hasta Restaurante Botín. Fundado en 1725, el restaurante más antiguo del mundo, libro Guinness de los récords. Gujiberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gujiberia.com. El 100 del sureste, Onda Cero.